En la labor legislativa del jueves 23 de noviembre se retomó el debate de la moción que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Corresponde, entrando en la orden del día, continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Se hace presente que el informe se rindió en la sesión número 83 del 25 de octubre. Se ofrece la palabra en primer lugar al diputado Daniel Farcas. Diputado Guillermo Tellier. Diputado Osvaldo Andrade. Presidente, el sentido de esta moción es evitar que se niegue lo ocurrido, que se nieguen los hechos de lo ocurrido, que se justifique lo ocurrido. Uno puede tener una opinión política respecto de los acontecimientos políticos e históricos, y eso no está en discusión. Uno puede incluso llegar a debatir y tener opiniones distintas respecto de hechos que pueden ser muy luctuosos para la historia de una sociedad o de un país. Lo que no puede es negar lo que ocurrió. Podrán tener muchas explicaciones estas cosas, podrán haber muchas razones en uno o en otro sentido. Algunos, para hablar en particular del caso chileno, podrán decir que el golpe de Estado pudo tener una justificación y podrá tener buenos argumentos en esa dirección, y uno tiene que estar dispuesto a escucharlo. Otros dirán lo contrario. Lo que no pueden, ni unos ni otros, es negar que se ocurrieron hechos que son constitutivos de delito y que eso no ocurrió. Eso no es posible. Le reitero, uno puede entrar en la discusión y en el debate de un acontecimiento histórico, y habrán al respecto opiniones, percepciones, y eso es perfectamente lícito y razonable. Lo que no es lícito es que se niegue los hechos que ocurrieron a propósito de aquello. En mi intervención en la Comisión de Constitución, cuando vimos este tema, yo dije que lo más doloroso para las víctimas de estas situaciones es que se negaran lo que se hizo con ellas. Uno puede estar en disposición de discutir respecto de las razones de aquello. Incluso tiene que estar en la mejor disposición para escuchar opiniones distintas y debatir respecto de eso, y en eso no hay ningún inconveniente. Por eso esto no afecta ni la libertad de opinión, ni nada. Lo que no es tolerable, menos aún para aquellos que fueron víctimas de estos hechos, lo que no es tolerable es que se niegue lo que ocurrió. Uno podrá justificar o no la Segunda Guerra Mundial, uno podrá discutir respecto a los elementos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no puede negar es el holocausto del pueblo judío y las máximas aberraciones que se cometieron con ellos. Ese es el punto en discusión. Por esa razón, creo que esto es una muy buena iniciativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Osvaldo Andrade. Tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Diputado Juan Antonio Coloma. Diputado Fuad Chain. Cristian Monge, hay que eliminarlo. ¿Lo elimino? ¿Pero quieren reemplazarlo, ¿no? ¿Poblete? Diputado Roberto Poblete. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Chile ha aprendido de su experiencia y lo ha demostrado. Ha sido un camino largo, pedregoso, difícil y casi intransitable a veces, pero con diálogo, con esfuerzo y una comprensión profunda de los problemas, y además con la perspectiva que da el paso del tiempo, se ha llegado al convencimiento moral más profundo de nuestra sociedad chilena que los crímenes y quebrantamientos en materia de los derechos humanos cometidos en el periodo comprendido entre los años 1973 y 1989
no pueden volver a repetirse nunca más en nuestra historia. Señor presidente, el año 2009 se promulgó la Ley 20.357, la cual tipificó los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra. Ley que, haciendo eco de las convenciones y tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado, penalizó en el orden interno los más abyectos crímenes que los agentes del Estado pueden cometer en contra de los ciudadanos chilenos o extranjeros. Delitos que tienen como características claves el ser cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Ataque que en sí responde a una política del Estado o de sus agentes, pero también de grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares. En ese contexto y características, un delito cometido por agentes del Estado es hoy un delito de lesa humanidad y debe ser castigado severamente. En tal sentido, Chile tiene hoy cómo hacer frente jurídicamente a conductas de la máxima gravedad. Sin embargo, aún existe un flanco del cual se deben cuidar a las víctimas y a la ciudadanía. Y es aquel que dice relación con la protección de la memoria histórica. Este es un tema cultural, señor presidente. Como dijo el diputado Andrade, aquí estamos hablando de datos fidedignos. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo hacemos el reconocimiento de miles de víctimas, muertos, torturados en los periodos oscuros de este país? Hechos como lo sucedió en décadas pasadas no puede ser materia de olvido ni del deshonor para las personas que lo sufrieron. No debemos olvidar que entre los años 73 y 90 existieron de forma reiterada graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que fueron denunciados en todos los foros internacionales. Asimismo, luego de recuperada la democracia, el presidente Elwin recibió el informe de la comisión presidida por el jurista Raúl Rettig y luego, en el gobierno del presidente Lagos, se recibió el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, presidida por Monseñor Sergio Balich, o más conocida como la Comisión Balich. Comisiones que atestiguaron, cada una dentro de sus competencias, una realidad que muchos negaban en su momento, como el verdadero asesinato de más de 3.000 personas y la tortura, desaparición forzada y otras vejaciones a sus derechos fundamentales a más de 28.000 seres humanos en nuestro país. Afortunadamente, señor presidente, hoy vivimos nuevas épocas y estamos completamente conscientes de los graves hechos de que miles de compatriotas fueron víctimas. Además, hoy la legislación internacional que existe y que sigue avanzando hacia nuevos y mejores derroteros en la protección de la dignidad humana protege y no permite la impunidad ni la negación o justificación de los delitos de lesa humanidad. Esa lucha por el derecho hoy la vemos, por ejemplo, en la constante disputa y perseverancia de algunos estados de la comunidad internacional para que realmente se ponga en marcha el funcionamiento para todos los estados del mundo de la Corte Internacional de Roma, el conocido Estatuto de Roma para Crímenes contra la Humanidad. Pero, como decíamos, la ley de nuestro país no puede amparar ni permitir conductas tendientes a cuestionar, minimizar o justificar los crímenes cometidos en dictadura. La proliferación en la prensa escrita o en entrevistas dadas por personeros de distintos medios audiovisuales en los cuales se consignan insultos y humillaciones derivadas de la negación de los hechos ocurridos no puede seguir permitiéndose. Es responsabilidad del Estado y de todos nosotros condenar estas actitudes negacionistas. Actuar por omisión es conceder, legitimar y aceptar este daño a la dignidad de las personas y de nuestro propio país. Así como lo han hecho otros países como Alemania, Suiza, Francia, Argentina, aquí, nuestros vecinos y otros países, debemos castigar las burlas y negaciones de los delitos cometidos en contra de la dignidad de aquellos grupos o personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Delitos como estos, al ser negados o justificados, producen un doble daño, generan nuevas víctimas y resquebrajan la convivencia democrática que entre todos tanto nos ha costado construir.
he dicho, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Poblete. A continuación tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Diputado Ramón Farías. Diputada Denise Pascal. Gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto sancionar el negacionismo o revisionismo histórico, como se le conoce por la doctrina y jurisprudencia de los derechos humanos. Este negacionismo consiste en negar, justificar o minimizar los delitos de lesa humanidad, lo cual se constituye como un ilícito internacional. El entendido que las violaciones a los derechos humanos son una ofensa a la humanidad en su conjunto y, por lo tanto, a través de esta sanción, lo que se quiere resguardar es la dignidad de las personas que fueron afectadas. No es aceptable para quienes fueron víctimas o sus descendientes tener que lidiar constantemente con aquellas que priorizan en torno a factores como la economía, como ocurre en nuestro país, para justificar las atrocidades cometidas en dictadura. Así como aquellos que siguen diciendo en contra de toda la evidencia que en nuestro país nunca hubo tortura ni desaparición forzada de personas, siendo un verdadero insulto y humillación que no se puede permitir. Tampoco es aceptable que aquellos que justifican o minimizan los crímenes eduquen y difundan estas ideas a la población más joven, intentando borrar la memoria de un país que sufrió las vejaciones de la dictadura. Así lo han entendido otros estados que vivieron delitos de lesa humanidad. Encontramos en legislaciones comparadas leyes que tipifican como delito negar, ocultar o minimizar los crímenes contra la humanidad. La misma Unión Europea acordó en el año 2007 penar con cárcel a quienes públicamente condonen, nieguen o trivialicen genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra definidos por la justicia internacional. Asimismo, obliga a los distintos países miembros a adecuar sus marcos jurídicos en este sentido y penar en sus códigos penales a quien incite en público a la violencia o el odio en contra de grupos definidos por su raza, color, religión, descendencia, nacionalidad, orientación sexual, origen étnico o color político. Así, por ejemplo, Alemania ha penado la negación del Holocausto. El Código Penal alemán, en su sección 130, establece quien plebiscite en una reunión, apruebe, deniegue o plantee como inofensivo un acto cometido bajo las reglas del nacionalismo socialista del tipo indicado en la sección 220, subsección de una forma capaz de alterar la paz social, deberá ser penado con prisión por hasta 5 años o una multa. Francia, mediante la llamada ley Gueusot, estableció también que se castigará con las penas previstas en el apartado sexto quienes nieguen por los medios enunciados la existencia de uno o varios crímenes contra la humanidad, tal como lo define el artículo del Estatuto del Tribunal Militar Internacional anexo al Acuerdo de Londres, y que hayan sido cometidos bien por miembros de una organización declarada criminal en aplicación del citado estatuto, bien por personas declaradas culpables de tales crímenes por una jurisdicción francesa o internacional. Y así seguimos, como los diferentes países han considerado la ofensa criminal y se impone una pena de hasta 1 año de prisión o el pago de una multa correspondiente en el caso de los suizos. Públicamente, verbalmente, por escrito, a través de imágenes, gestos, con agresiones o cualquier otro modo, desprecie o discrimine de un modo que afecte la dignidad humana de una persona a un grupo de personas debido a su raza, su pertenencia étnica o su religión, o quien por la misma razón niega, minimiza extremadamente o trata de justificar un genocidio o otro crimen contra la humanidad, es realmente el momento que nosotros tenemos que legislar sobre este tema. Hemos escuchado constantemente, como muchas veces se dice, en que no pasó nada o que fuimos otros los que instamos a que pasara, y se ignora por completo ya la tesis o trabajo negacionistas, no considerarlos como legítimos interlocutores en la batalla intelectual. Por lo tanto, no es una mirada en como se ha planteado muchas veces
en que no se permite la libertad de expresión. Al revés, aquí lo que estamos buscando es el que públicamente negara estos hechos comprobados por sentencia judicial firme referida a delitos de homicidio sea realmente llevado al castigo o al ser los hechos punibles haya ocurrido entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990, que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos o tratándose de un particular que hubiese actuado en el ejercicio de sus funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público que sean castigados con la pena de presidio menor en su grado medio. Esto no lleva a la falta de libertad, sino al revés. El que públicamente niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos bajo el régimen militar tendrá que aumentar el grado si el delito es cometido por funcionarios públicos. Por lo tanto, la libertad de expresión está dada. Se puede expresar, pero realmente olvidar o negar la situación que se vivió en esos años lleva a que realmente vayamos borrando la memoria histórica de nuestro país para que nunca más vuelva a pasar eso. Por lo tanto, señor presidente, creo que esta es una ley que lleva realmente a que el respeto a los derechos humanos está y debe seguir estando por encima de cualquier otro derecho individual, incluido el de la libertad de expresión. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Denise Pascal, por su intervención. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Se encuentra. Diputado Felipe Letelier. Tiene la palabra en el tiempo del Partido por la Democracia. Gracias, presidente. Se ha fundamentado largamente sobre este proyecto. Quiero decir que somos testigos todos los de lo que ha sucedido en nuestro país. Debiéramos aprender la lección. Todos debiéramos aprender la lección, porque lo que queremos es que nunca más en Chile vuelvan a suceder cosas que fueron penosas. Felizmente la comunidad internacional fue testigo de todo lo que sucedió. O sea, la comunidad internacional también colaboró en su solidaridad con el pueblo de Chile cuando estaba siendo duramente reprimido. Y hay hechos que son como para que nunca más se olviden, digamos. Los casos de Natino Parada y Guerrero, a quienes tuvimos el honor de conocer en vida. Nadie puede justificar un asesinato tan cruel como ellos, pero todavía habían fanáticos que justificaban aquello. Incluso muchos de nosotros hemos escuchado más de alguna vez que todavía faltaron algunos más que asesinar, que maltratar, que torturar. Todavía lo dicen algunos sectores. Hubieron candidaturas recién pasadas donde la verdad es tema, ideologismo que muy parecido a Mussolini, Hitler, bueno, Stroessner, Pinochet, qué sé yo. O sea, tampoco podemos decir que no lo hay, existen. De tal manera que este proyecto es bueno y no es para hacer una cacería de brujas ni atentar contra la libertad de expresión, pero terminemos con aquellos sarcasmos, con aquellas burlas que no le hacen bien a la sociedad ni menos a las futuras generaciones. Que aquí lo que se hizo estuvo bien hecho y que se faltaron otros más que aniquilar. Ese lenguaje obviamente debe quedar anulado y este proyecto apunta hacia allá, en que el que públicamente negar hechos comprobados por sentencia judicial firme tenga claro que no va a ser fácil andarse refiriendo en ningún espacio, en ningún momento. Y referido esto a los delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestros calificados, sustracción de menores, detención ilegal, tormento o rigor innecesario, asociación ilícita,
siempre que los hechos punibles hayan ocurrido en las fechas que acá se han señalado, que tiene que ver con el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 hasta el año 90. Yo huelga a fundamentar más porque todos tenemos conciencia aquí, los que estamos en esta corporación, de, aunque tengamos distintos pensamientos, que esto obviamente le hace bien, este proyecto le hace bien a la sociedad, y aquellos que lo tomen como una falta de libertad o un atentado contra la libertad de expresión, están equivocados. Uno puede decir muchas cosas en la vida, pero lo que no puede ocurrir es que burlarse de aquellos que fuimos víctimas de violación a los derechos humanos, aquellos que aplaudieron el crimen de lesa humanidad. O sea, creo que este proyecto apunta hacia allá, mirarlo con altura, y no como una revancha ni nada que se parezca, señor presidente. Por eso es que este proyecto obviamente lo vamos a apoyar, lo vamos a aprobar en esta corporación. Yo espero que todas las bancadas, más allá del fanatismo ideológico, que todos concurramos con nuestro voto para que respaldemos y aprobemos este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado diputado Felipe Letelier. A continuación, en el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta de este proyecto de ley no es si es que alguien puede justificar o no violaciones a los derechos humanos. La pregunta de este proyecto de ley es que si existe un delito de opinión. Es decir, si se sanciona de manera penal a aquel que dice algo que no es acorde a esa verdad, entre comillas, jurídica, a esa verdad histórica. Ese es el problema. Nadie puede justificar nunca violaciones a los derechos humanos. Nadie. Y eso repugna obviamente a aquellos que creemos que existe una dignidad del ser humano que es intrínseca y desde allí se derivan sus derechos. Por tanto, salta a la vista la inconsecuencia de algunos que dicen defender los derechos humanos, que reclaman con justa razón las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile en el pasado en dictadura, pero que no trepidan de aplaudir, felicitar y promover las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en el mundo. Y por tanto uno se pregunta al tiro, ¿por qué esos mismos que dicen defender los derechos humanos por las violaciones a esos derechos ocurridas en dictadura en Chile aplauden las que hoy día ocurren en el resto del mundo? Es porque simplemente no creen en los derechos humanos. No lo creen. Lo ocupan como una pantalla, lo ocupan como un instrumento de política, pero no es que crean en la esencia de ellos. Y yo lo que veo es que en este Congreso la inmensa mayor parte de los diputados no hacen justificación ni minimización, y más bien es una mayoría quienes respetamos los derechos humanos. Yo lo he dicho muchas veces y quiero volver a insistir. Para mí uno de los mayores valores que tuvo el entrar a la Comisión de Derechos Humanos es ver la diferencia que existe dentro de la izquierda en el tratamiento de este tema. Por ejemplo, en el tratamiento, por su intermedio, presidente, que con profundidad hace Tucapel Jiménez, versus el tratamiento que hacen otros diputados, también de esa misma comisión, en que no hay ningún argumento de fondo. Ninguno. Eso es lo que nos tiene con problemas con respecto a los derechos humanos. Pero vamos por partes. El bien jurídico protegido del proyecto, ¿cuál es? Algunos establecen que es no afectar nuevamente a las víctimas y a sus familias entre el 73 y el 90. Pero eso implica entonces generar una verdad histórica, y el problema es que no existe tal cosa. En una sociedad democrática siempre se debe poder revisar. Nunca burlar, nunca faltar a la dignidad del otro, porque por supuesto que nuestra libertad tiene un límite en la dignidad del otro. Y la pregunta entonces, ¿cómo hacemos que se equilibre eso para que una opinión no lesione la dignidad de otro, de una víctima objetiva? La pregunta es si es el ámbito penal el que debe regirlo. Y la respuesta, en mi opinión, es no. No es el ámbito penal. Por de pronto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que no era el ámbito penal.
porque no está acorde al estándar internacional de derechos humanos. Los delitos de opinión no están en el estándar internacional de derechos humanos, porque lesiona una cuestión básica en democracia. Por tanto, cuidado con decir que, mire, este proyecto es como inocuo. Yo entiendo qué es lo que se quiere proteger desde la buena fe de algunas de las personas que están acá. El mecanismo para hacerlo es equivocado. Un delito de opinión no se condice con el estándar democrático que debe tener una sociedad libre. Los conceptos que se han invocado para decir que en otras partes del mundo también existe un delito de negacionismo tiene que ver con corrientes de historiadores y pensadores que pusieron en duda y trivializaron el holocausto judío. De allí viene. Pero perdón, hay personas que en este mismo Congreso trivializan y ponen en duda las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy día en el mundo. No hace 40 años, hoy día. Y le echan la culpa a quienes son sometidos por esas dictaduras. Por tanto, es un estándar de protección del derecho humano que aquí hay una inconsecuencia muy grande entre quienes dicen que quieren protegerlo y finalmente cómo actúan en ello. Esta norma, obviamente, pugna con el concepto de libertad de expresión recogida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Donde dice: el concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia. Por tanto, hacer un delito de opinión es ir en contra de esa esencia de la democracia. Por de pronto, al establecer que si una persona dice una opinión, el mecanismo para actuar es lo penal, es decir, la cárcel. Lo que se quiere proteger y cómo se escribe el delito tiene que ser muy claro. Pero esta es una norma inconstitucional toda vez que es una norma penal en blanco. ¿Por qué? Porque, tal como dice nuestra Constitución, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Es cierto que algo se mejoró al final del trámite, pero aún así, esto implica que la conducta a la que se atribuye una sanción se encuentre sustantivamente descrita en una norma de rango legal. De manera que, esto es lo que dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 479, de manera que los sujetos imperados por ella tengan una suficiente noticia previa acerca de la conducta que le resultará exigible. Y si la descripción contenida en la ley penal resulta genérica, imprecisa o parcial, aun cumpliendo con el presupuesto relativo al rango de la norma, vulnera el principio de la legalidad de la ley penal con todas las consecuencias que ello acarrea. Y por último, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que no superaba el estándar de la libertad de expresión. Tal cual. El director del Instituto Nacional dijo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 19 la libertad de expresión y opinión y la libertad de búsqueda de información. En tal sentido, si este proyecto avanza en la tipificación, es probable que entre en tensión la libertad de expresión. Y el éxito de este proyecto tiene que tener en cuenta esa compatibilidad con el pacto. En mi opinión, no la tiene. Porque quiere establecer primero una verdad histórica, a continuación de ello, quiere protegerla con cárcel. Eso no es adecuado. Por tanto, yo entiendo que algunos quieran ocupar esto como un instrumento político y decir, mire, aquí nosotros tenemos superioridad moral, allá no. Yo creo que una vez por todas dejémonos de cosas. Aquellos que más reclaman superioridad moral en esta materia son los primeros que corren a abrazarse a los dictadores que hoy día están en el mundo y por tanto no tienen superioridad moral. Y aquí el estándar tiene que ser clarito para todos. Protección de los derechos humanos siempre. Nunca se justifican las violaciones de los derechos humanos. No se justifican las dictaduras.
Se condenan las que ocurrieron en Chile, se condenan las que ocurrieron en el mundo. Pero eso no es lo mismo a tipificar con cárcel a aquel que emite una opinión que no está de acuerdo políticamente con la mía. O aquel que hace una investigación que no es acorde con mi propia lógica. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que este texto legal establece, so pena de cárcel, un delito de opinión. Y eso no es acorde al estándar internacional de los derechos humanos, según lo dijo el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos y según lo dicen nuestras convenciones. Yo le pido a los señores parlamentarios que reflexionemos sobre ese punto. Que nunca en Chile nadie justifique violaciones a los derechos humanos. Nunca. Ni las que ocurrieron en dictadura, ni las que ocurren hoy en dictadura, como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, que no le manden cartitas diciendo que bienvenido al poder Kim Jong. No queremos que eso pase. Yo le pido que reflexionemos de verdad y que cuando hablemos de derechos humanos hablemos de la protección que queremos para todas las personas en adelante. Que no ocupemos cada de las veces que vienen elecciones esto como una triquiñuela. El pueblo chileno no se lo merece. Respeto a la dignidad humana siempre. Gracias. Muchas gracias, diputado Belolio. Tiene la palabra el diputado Tellier, tiene la palabra, pero antes voy a saludar al Colegio Angol, tercero medio, invitado por el diputado Jorge Rachman. ¿Y eso? Un saludo especial. Colegio Angol, repito, tercero medio, el Colegio Angol, invitado por el diputado Rachman. Bienvenido, ¿no es cierto?, a la corporación en esta discusión del proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Diputado Tellier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ojalá algunos de los colegas del diputado Belolio, por su intermedio, señor presidente, hubieran tenido una opinión tan casta y pura sobre el tema de los derechos humanos como las tiene, parece él, y de lo cual me alegro mucho. Sin embargo, no es así. En Chile existieron violaciones a los derechos humanos. Hubo un golpe de Estado. En preparación de ese golpe de Estado hubo un contubernio internacional. Los que dieron el golpe de Estado cometieron incluso traición a la patria ante una intervención extranjera que no trepidó en comprar generales, a políticos, a medios de comunicación, lo cual está absolutamente comprobado, y que asesinaron poco antes de la asunción del presidente Salvador Allende al general Schneider. Es decir, la derecha chilena ya venía preparando con mucho tiempo la posibilidad de derrocar al gobierno de Salvador Allende. Después se ha tratado de muchas maneras de justificar el golpe, pero la verdad que no hay nada que lo justifique, ni nada que justifique los crímenes que se cometieron contra el pueblo de Chile. Al pueblo de Chile se le declaró la guerra. Le declararon la guerra a un pueblo desarmado. Eso es lo que hicieron. Y dieron un golpe de Estado sangriento e instalaron un Estado terrorista que llevó adelante toda la violación de los derechos humanos. Ojalá, señor presidente, nunca hubieran existido torturados en Chile. Ojalá nunca se hubieran producido crímenes tan atroces como los que se hicieron con los degollados. Ojalá nunca se hubieran producido los detenidos desaparecidos, de los cuales quedan todavía 1000 sin que se sepa la verdad, y respecto de los cuales nunca he escuchado a algún diputado de derecha a reclamar por la vida o porque se sepa la verdad sobre esos detenidos desaparecidos. Jamás, nunca. Sin embargo, dicen que defienden los derechos humanos en otros países, pero los van a defender respecto a otros países, pero nunca respecto a los crímenes que cometieron en nuestro país. Y lo más terrible es que incluso los cadáveres, aquellos que fueron asesinados, los hicieron desaparecer o los pulverizaron, los retiraron
de los lugares donde estaban sepultados o los lanzaron al mar. Ojalá nunca hubiera ocurrido el crimen de tantos dirigentes sociales, de tantos jóvenes y de tantas mujeres en nuestro país. Ojalá nunca hubieran desaparecido 2 direcciones completas de nuestro partido como las hicieron desaparecer, como asesinaron a los miembros de la dirección de nuestro partido, cómo los torturaron de manera aberrante. Estas cosas sucedieron y nadie puede decir que no sucedieron. Cientos de miles de chilenos fueron expulsados del país. Hubo crímenes como el terrible crimen de los degollados, los quemados, mujeres violadas o mancilladas. Se inventaron diarios o periódicos para tratar de establecer que muchos de los que murieron en enfrentamientos entre ellos. Eso también son crímenes que se cometieron y que todavía muchos de ellos están en la impunidad. Un presidente de Chile se inmoló en La Moneda, producto del golpe de Estado. Otro presidente fue asesinado por la dictadura. Y el certificado de defunción del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda se ha determinado por un conjunto de científicos internacionales que ese certificado de defunción es falso. Esto no es algo que no esté en nuestra historia, es la realidad de lo que ocurrió. No es ficción, no es una interpretación de la historia, no es una interpretación tampoco de la conducta respecto de quienes cometieron los crímenes o de quienes son las víctimas. Es la negación de estos hechos lo que es constitutivo de delito. Quien niegue que en Chile hubo tortura, que se cometieron crímenes, eso es lo que se considera un delito, no la opinión. Nadie está restringiendo la opinión. Fueron asesinados, además, para recordarlo, un ex general en jefe, varios generales de la República, un canciller de la República, y todo esto se hizo en nombre de la libertad, de la democracia y también de la libertad de expresión, porque se decía que Allende atentaba contra la libertad de expresión o que atentaba contra la democracia y por lo tanto había que salvarla de los malignos, marxistas, comunistas, etcétera, etcétera. Yo quiero decir, señor presidente, que nosotros no justificamos la violación de los derechos humanos en ninguna parte. No lo hemos dicho nunca, jamás nunca. No, tampoco queremos usar los derechos humanos como un instrumento político de injerencia en ninguna parte del mundo. Y a nosotros nos interesa sobre todo que en Chile saquemos la lección, como la han sacado en numerosos países que experimentaron el horror de tener criminales de lesa humanidad como líderes políticos, pero que supieron sentarse a la mesa a tener una discusión como la que hoy nos convoca y que hoy cuentan con legislaciones que en parte ayudan a saldar deudas con sus pueblos, con el pasado y con la comunidad internacional. Pueden, en otras palabras, decir con orgullo que conocen sus errores, los asumen, los superan y a su vez educan a sus nuevas generaciones en armonía con la defensa de los derechos humanos y los estados de derechos modernos. Eso es lo que queremos, a eso queremos contribuir con la aprobación de este proyecto de ley. Yo, para terminar, quisiera decir, señor presidente, que en esta sala incluso se han omitido opiniones contra mi persona bastante livianas, a las cuales no quisiera responder. Pero les digo a aquellos que me quieren denostar y ofender, o que quieren denostar y ofender a las víctimas, o que quieren ignorar que hubo víctimas, yo les quiero decir, y lo digo a nombre también de todos los que lucharon, a los que
perdieron su vida, que estamos orgullosos de haber luchado como luchamos y de haber contribuido a echar abajo la tiranía de Pinochet. Y espero que este proyecto, en nombre de todas esas víctimas, sea aprobado hoy día en esta Cámara. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Guillermo Teller. A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado. Muchas gracias, presidente. Presidente, he aquí, señores, porque hay historia, porque hay variación continua de las vidas humanas. Si seccionamos por cualquier fecha el pasado humano, hallamos siempre al hombre instalado en un mundo, como en una casa que se ha hecho para abrigarse. Ese mundo le asegura frente a ciertos problemas que le plantea la circunstancia, pero deja fuera aberturas problemáticas, muchos peligros sin resolver ni evitar. Su vida, el drama de su vida tendrá un perfil distinto según sea la perspectiva de problema, según sea la ecuación de seguridad e inquietudes que ese mundo representa. Hay una frase de Ortega y Gasset, presidente: las vidas de los periodos son distintas y cada periodo tiene que irla supeditando a las circunstancias y creencias que tiene. Sin lugar a dudas que hay que evolucionar. En un discurso, presidente, en un parlamento chileno, el 9 de agosto, se llamaba a aniquilar, extirpar la barbarie y tendréis en lugar suyo a la civilización. En un parlamento chileno se llamaba eso. ¿Sabe qué? Eso fue en el año 1868. Y por un destacado hombre que está en las letras con letras de oro en Chile, que es Vicuña Maquena. Hoy día estaríamos dispuestos a apoyar esa frase para el exterminio de los mapuches, como se hizo en su momento. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto ha variado. Y aquellos que quizás en silencio quieren plantear opciones distintas o negar los hechos, se encuentran con el golpe de la realidad. Y diputados que plantean teorías que van más cercanas al oxímoron, como si atribuir hacia otros adversarios, no enemigos del Parlamento, determinadas conductas ante otros regímenes, los desautoriza para la negación de hechos históricos. Las generaciones van cambiando y estas generaciones son generadoras de universo. Por eso es que tienen un permanente anhelo de revisar una y otra vez los supuestos bajo los cuales está cimentado el mundo que han heredado de sus precursores. Y el mundo que se ha heredado en Chile es un mundo de dolor, un mundo de drama, una herida abierta, época gris, oscura, turbia, donde escribir un poema o soñar o pasear por un parque era sospechoso. Esa realidad está inscrita. Pero no se está pidiendo encarcelar o sojuzgar a aquellos que nieguen esa realidad. No se está pidiendo negar que era imposible generar un taller de literatura en la Universidad de Chile en su momento. No se está pidiendo negar que era prohibido soñar con jóvenes en aquel momento. Es distinto. No es una opinión política, es justificar la barbarie. Esa barbarie que a la luz de los tiempos se va modificando. Y qué bueno que sean así las civilizaciones. Alemania quizá en su momento, como gran potencia, quizá antes de la guerra, era un gran país y podría tener hasta estatua de Hitler por el desarrollo económico que tenía. Pero alguien podría mantener eso en el tiempo después de todas las circunstancias y del holocausto que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto que no. Por cierto que no. En Chile pasa lo mismo. Y estos tiempos y nuevas generaciones tienen que responder a eso. Incluso en este mismo Parlamento, en pocos meses más, presidente, jurarán 2 parlamentarios que son hijos de la democracia, que no vivieron estos periodos turbios, oscuros que Chile tiene, que están ahí. Y ellos piden también este replanteamiento, piden evolucionar. Hoy a nadie en el mundo, de ningún color, ningún aspecto, ninguna mirada política, sería capaz, ¿cierto?, de ejercer eugenesia en los países. No se hace eso, porque hay una evolución natural. Y este artículo único habla solamente de negar hechos comprobados por sentencias judiciales firmes, referidos a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, etc. Es una limpieza también para cada uno de nosotros. Y aquellos que se equivocaron quizás en silencio se van a retirar. Quizás una vergüenza interna también pueden tener.
O pueden justificar por el contexto, como le pasó quizá, o le pasa a algunos defensores de Barros Arana o de Vicuña Maquena, que en el siglo XIX sí justificaban la barbarie contra personas que consideraban inferior. Chile lo ha vivido en sus distintos periodos. Es cosa de revisar la historia, de imbuirse un poco más de lo que es este país, que tiene muchos dolores. Pero por lo mismo, por esa circunstancia, por esa sangre derramada, es que tiene que haber respeto. Tiene que haber una mirada distinta, tiene que haber una perspectiva de diálogo. Un soñar y construir un país en circunstancias de encontrar en el otro, en el adversario, algo positivo. Y no la destrucción de nuestro parlamento, lo más sagrado que podemos tener en el país. Instancia de convivencia, de unión, de diálogo. No podemos sino estar más que de acuerdo en esto. Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa, es como un nuevo cuerpo social íntegro, quizás con una minoría selecta, que se lanza sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación es un compromiso dinámico que marca a los individuos en el concepto más importante de la historia y, por así decirlo, es el gozne sobre el que se ejecutan sus movimientos, nuevamente el pensador español. Por cierto, que tenemos que aprovechar estas circunstancias. No se trata, ni mucho menos, y sería mezquino si esto se planteara como una disputa política. En el caso de este proyecto de ley se viene discutiendo hace media década, más de 5 años. Por tanto, mal, es decir, descalificarlo a través de argumentos tan banales o tan simples. Creo que es importante que las nuevas generaciones también, que tienen una mirada distinta ideológica, se sumen a esto. Hagamos un raconto de lo que fue. Una limpieza interior. Persistamos en el diálogo. Persistamos en la mirada. Construyamos un Chile a través de su historia también, que no es simple, que no es fácil. De eso saquemos enseñanza. Y de eso permitamos el diálogo profundo y sincero, abierto, transparente. En los próximos meses yo no estaré en este hemiciclo, pero ha sido una enseñanza gratificante. Y se ejerce el diálogo efectivo, se ejerce el trabajo a través de las comisiones, se ejerce la mirada país, pero eso se tiene que construir a través de los cimientos que nos han dejado nuestros antepasados, de las luchas ideológicas legítimas que ellos plantean. No estoy diciendo de qué aspecto político, sino de la mirada del bien país que cada uno ha contribuido. Llamo a apoyar esto, porque esto es una mínima suerte de sanación. Es una mínima suerte o un mínimo proyecto de pocas letras, pero que da cuenta de un consenso país, de un consenso que nunca más en Chile pueden ocurrir estas atrocidades. Como diputado de esta bancada lo voy a aprobar firmemente y llamo también de una manera sincera, fecunda, abierta, amplia, a construir esta nueva mirada que en los próximos años, ya unas nuevas generaciones, quizá va a llenar este hemiciclo de hijos de la democracia y no de aquellos que arrastramos épocas grises en nuestra historia y en nuestra vida. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Sergio Espejo. Muchas gracias, señor presidente. Lo que estamos discutiendo es un proyecto de ley que, como se ha dicho, sanciona con pena de cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Debo reconocer que al intervenir tengo en el corazón y en la mente el nombre y el recuerdo de personas que fueron asesinadas durante la dictadura de Pinochet y particularmente de muchos de sus hijos, hijas, esposas, esposos, a quienes por edad tuve la posibilidad de conocer más que a las víctimas directas de estas violaciones. Mi gran amigo, el diputado Jaime Belolio, por su intermedio presidente, ha planteado una argumentación para oponerse a este proyecto de ley que creo que es profundamente equivocada. Y quiero hacerme cargo de ella.
El diputado Belolio sostiene o ha sostenido que quienes defienden este proyecto están planteándose desde una suerte de superioridad moral. Solo quienes lo plantean o lo defienden podrían justificar de alguna manera esta posición y solo sería desde su óptica que resultaría posible condenar a alguien por las prácticas que se sancionan en este proyecto de ley. Y agrega que quienes plantean este proyecto o lo defienden no mantienen o no actúan de igual manera frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura de Pinochet y las violaciones de derechos humanos que se cometen hoy mismo en otros lugares del mundo. El diputado Víctor Torres, por su intermedio, presidente, me ha planteado con mucha razón que somos muchos los que en esta sala, hoy y ayer, no hemos dudado en luchar contra el doble estándar en materia de violaciones de los derechos humanos y hemos, junto con una actitud de vida que da testimonio de haber luchado precisamente contra la dictadura de Pinochet para restablecer los derechos humanos en Chile, hemos tenido la misma convicción para cuestionar las violaciones a los derechos humanos que, por ejemplo, para hablar claro, se registran hoy en Venezuela. Creo que toda esta primera línea de argumentación contra este proyecto de ley lamentablemente es solo un esfuerzo por empatar, por justificar el que la posición mayoritaria por años de la derecha chilena fue plantear que en Chile no se habían producido violaciones de derechos humanos. Y hoy día, en vez de simplemente señalar que aquello marca una de las páginas más tristes de nuestra historia nacional, vuelven nuevamente a la tesis del empate, amparados lamentablemente en la actitud de muchos que desde mi lado del mundo político probablemente sí han sido parte de este doble estándar. Pero creo que esta primera línea argumentativa básicamente no tiene ningún piso, no se sostiene. Pero tampoco se sostiene el que este proyecto de ley penalice o establezca delitos de opinión. Fíjese usted, presidente, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido particularmente celoso en la defensa de la libertad de expresión, señalando que ésta debe respetarse no solo en relación con informaciones o expresiones, dicen, abro comillas, acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también con aquellas que resultan opuestas, lastiman o inquietan. Así lo requieren el pluralismo, ha dicho el tribunal, la tolerancia, el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. Sin embargo, cierro comillas, esta defensa de la libertad de expresión jamás ha podido implicar una protección ilimitada o absoluta de esta misma libertad. La libertad de expresión supone el respeto equivalente a la dignidad fundamental de las personas. Y lo que ha ocurrido en el caso que estamos discutiendo es que cientos de chilenas y chilenos, miles para ser exactos, fueron víctimas de violaciones brutales a sus derechos humanos. Y la dignidad de ellos y la dignidad de sus parientes, de sus seres queridos, merece tanta protección, tanta defensa como esta libertad de expresión que se invoca. Y lo que hace este proyecto de ley es simplemente señalar con claridad ese límite. Porque no vamos a decir que en Chile las violaciones a los derechos humanos fueron sancionadas, que los violadores de derechos humanos están todos en la cárcel, porque eso no ha ocurrido. Lo que hace este proyecto de ley es simplemente establecer que cuando
Uno de estos hechos ha sido comprobado por sentencia judicial firme. Y estamos hablando de un homicidio simple o calificado, de un secuestro simple o calificado, de la sustracción de menores, de torturas. En estos casos, la negación pública es un delito. Y lo es, presidente, porque viola, denigra, menoscaba la dignidad fundamental de quienes ya sufrieron el delito, de quienes ya vivieron la violación de sus derechos humanos o de sus seres queridos. Esa negación pública es una revictimización. La negación pública constituye una nueva violación de derechos humanos. Y las democracias tienen el derecho a plantear con absoluta claridad que la libertad de expresión que debemos defender de manera permanente, vigorosa, encuentra un límite allí donde ella supone dañar de manera probablemente irremediable y una vez más la dignidad de otra persona. Yo, señor presidente, voy a votar a favor de esta moción y espero que esta Cámara de Diputados, en un acto de civilidad y de civilización, haga otro tanto. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Sergio Espejo. A continuación tiene la palabra la diputada Cristina Girard. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que efectivamente este es un tema que puede tener, como todo lenguaje, distintas interpretaciones. De hecho, la ley es una interpretación que nosotros hacemos como comunidad respecto a determinadas cosas. Aquí se mencionaba y el diputado Belolio hablaba de que esto surgió, un proyecto similar a este, una ley similar a esta, en la Alemania nazi, ¿no? Porque se había negado el holocausto judío, donde el nazismo efectivamente le negó la posibilidad de existencia, de ser, ¿no?, a otros seres humanos, porque simplemente los consideraba inferiores, los consideraba peligrosos y porque sentían que amenazaba su propia existencia, ¿no? Eso fue el nazismo, le dijo a determinados seres humanos: ustedes no tienen derecho a existir, y los eliminó, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso ocurre en un país y otros empiezan a decir que eso está justificado, que o eso no existió o que eso es mentira? Cuando el dolor lo vive una sociedad completa, de haber aceptado, de haber avalado una situación como esta, de eliminar masivamente a otros seres humanos y negarle su posibilidad de existencia. Bueno, eso pasó en la dictadura aquí en Chile también. Aquí le ha costado a un sector de Chile entender que esto es igual que el nazismo. Cuando uno compara la dictadura de Pinochet con el nazismo, dicen: no, no es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Cuando esa dictadura le negó, precisamente por pensar distinto, por tener opiniones distintas, le negó la posibilidad de existencia a otros seres humanos. Y eso es parte también del nazismo. Son ambos situaciones que ocurrieron, una en Alemania y otra en Chile, y han ocurrido en distintas partes del mundo, donde un sector dice que esos seres humanos no tienen derecho a existir. Bueno, y eso es lo que tenemos que decidir en este proyecto de ley. Y como decía, y han dicho varios, toda opinión es una interpretación, toda ley también es una interpretación de lo que queremos. Todo el lenguaje es interpretación. La cosmovisión del mundo que tenemos nosotros es una interpretación, no es la realidad. Los seres humanos permanentemente interpretamos. Pero esa es nuestra realidad y es nuestra cosmovisión. Dentro de las distintas interpretaciones pueden variar efectivamente de cultura a cultura, pero también incluso de un ser humano
a otro ser humano dentro de una misma cultura. Pero todas las comunidades, todas, a pesar de que entienden que uno puede entender de manera distinta, de acuerdo a su propia visión, establecen ciertos acuerdos. A pesar de las diferencias, se establecen ciertos acuerdos. Y yo quiero preguntar acá, la violencia psicológica que ocurre con las mujeres o con los niños, o con el que está en una situación de debilidad en una relación asimétrica de poder. Los hombres cuando le dicen a sus mujeres, no vales nada, eres una basura, ¿ya? Deberías morirte, no deberías existir. Es una opinión. Mira, es una opinión. ¿Y la vamos a avalar? ¿La vamos a permitir? No, en Chile se sanciona la violencia intrafamiliar. No solo la física, no solo la que golpea, también se sanciona aquella que le niega al otro la posibilidad de existencia. Y si lo pudimos hacer para la violencia intrafamiliar, donde un hombre establece que otro o otra no tiene derecho a existir y le quita su dignidad, ¿por qué no lo vamos a hacer para los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo no lo vamos a hacer para los crímenes de lesa humanidad? Donde no solo está la opinión, ¿ya?, de haber eliminado al otro, sino que donde efectivamente justificamos y negamos que eso ha ocurrido. Yo creo que aquí hay un tema importante, presidente, del cual nosotros tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, yo quisiera poner qué pasaría aquí si nosotros hemos tenido aquí 2 comisiones investigadoras sobre la violación de los niños en el Sename. ¿Qué pensaríamos si alguno de nosotros aquí negara que eso ocurre o lo justificara? ¿Qué pensaríamos como nosotros, seres humanos, de lo que estamos haciendo con respecto a otros seres humanos? Aquí claramente existe un problema de valoración. Cuando yo niego a otro ser humano su derecho a existir, tengo el derecho a hacerlo. Y en el minuto en que declaro que tengo derecho a negar la existencia del ser humano, le pongo un valor a ese ser humano que vale 0. Porque piensa distinto que yo. Y eso nos lleva a eliminar a ese ser humano. Con respecto a los niños, yo creo que aquí por lo menos hay una opinión más o menos mayoritaria, que los niños fueron efectivamente violados en el Sename, se han vulnerado sus derechos por parte del Estado de Chile y aquí nadie se atrevería a negarlo. Nadie. ¿Ya? Y el que lo hiciera yo creo que sería duramente sancionado. Duramente sancionado. Bueno, eso es lo que yo creo que tiene que ocurrir también para los crímenes de lesa humanidad. No podemos permitir que alguien justifique que otro ser humano sea eliminado por otro. Si hablamos de dignidad, bueno, eso también es dignidad. ¿Ya? Respetar y proteger al máximo que cualquier ser humano tenga derecho a existir. En Chile eliminamos la pena de muerte. ¿Ya? Y cuando se elimina en los países la pena de muerte es porque precisamente se establece que ningún ser humano tiene derecho a la vida del otro. ¿Ya? No tiene ningún derecho sobre la vida del otro. Y que para eso existen otros canales. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos generando una ley que efectivamente interpreta un valor que nosotros le damos a la dignidad y a la existencia de todos los seres humanos. Y el que niegue eso, el que la niegue, el que la pervierta, el que no sea capaz de protegerla, tiene que tener una dura sanción. ¿No? Y es lo que yo espero que ocurra acá, igual como hicieron en Alemania nazi, ¿no? De poner y de sancionar con penas de cárcel a aquellos que nieguen que ese crimen y que esa eliminación existió, o aquel que la justifique. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y yo creo que de algún minuto en la historia de este país, yo espero que los crímenes que aquí se cometieron no los minimicemos, no les demos una justificación,
No les digamos que hay un contexto. En la Alemania nazi también existe un contexto para que surgiera el nazismo, y todos los procesos históricos tienen un contexto. Sin embargo, no por eso los vamos a avalar y justificar. Yo espero, presidente, que independiente de la opinión política que tengamos respecto de ciertas cosas, hayan ciertos acuerdos básicos que como sociedad logremos. Y uno de esos espero que sea que entendamos que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser negados, no pueden ser justificados y no pueden ser contextualizados y avalados por el contexto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, distinguida diputada. Yo quiero informar de que tenemos en estos momentos cinco parlamentarios inscritos. Van a alcanzar, ¿no es cierto?, en la sesión del día de hoy a exponer sus posiciones dos más. Y tanto este proyecto como los tres restantes que quedan van a exponer el día jueves de la semana siguiente sus intervenciones, y el próximo jueves termina también la discusión de Exalmar en la hora siguiente. Entonces, por lo tanto, vamos a escuchar las intervenciones en este momento de la diputada Carol Cariola y el diputado Víctor Torres. Muchas gracias, señor presidente. ¿No se alcanza a votar? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sin lugar a duda es muy importante saludar a todos los autores y coautores de este proyecto de ley, que a mí me parece muy importante y muy relevante que estemos dando esta discusión hoy día en esta Cámara de Diputados y que pueda ser tramitado en este primer trámite que empieza ya a llegar a su fin. Bueno, primero decir que es muy importante tener en consideración de qué se trata este proyecto de ley, y varios de mis colegas ya han hablado latamente sobre ese punto, precisamente porque es un proyecto de ley que inspira profundas reflexiones. Lo primero que es importante decir es que este es un proyecto de ley que sanciona con pena de presidio menor a quienes públicamente nieguen hechos comprobados por sentencia judicial firme como delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita ocurridos entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990. Y que los condenados por estos delitos hayan actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público, y en caso de un particular que estuviese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con el consentimiento o instigación de un funcionario público. Partiendo de estos elementos que resumen de alguna manera el contenido de este proyecto de ley, es que quisiera poder hacer algunas reflexiones. Hace algún tiempo atrás presenté junto a distintas organizaciones de derechos humanos y varios parlamentarios de esta Cámara un proyecto de ley también que todavía está en la Comisión de Derechos Humanos, que no se ha tramitado todavía, pero que sin embargo es profundamente complementario con este proyecto que está en tramitación hoy, que es un proyecto que le pusimos Ninguna calle llevará tu nombre, porque efectivamente me parece correcto que hoy día se sancione a quienes pretendan negar los crímenes de lesa humanidad que se llevaron en Chile durante este periodo tan duro de nuestra historia. Pero también me parece absolutamente inaceptable y absolutamente contradictorio, y es una bofetada todos los días en la cara de las víctimas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en nuestro país, el que, por ejemplo, existan calles, el que existan monumentos, el que existan exaltaciones, homenajes a aquellas personas que fueron cómplices y que fueron responsables de las violaciones de derechos humanos durante este periodo tan negro de nuestra historia. La negra noche de la dictadura, como lo llamó nuestra compañera Gladys Marín, que fue una incansable luchadora por recuperar la democracia. Hoy día somos miles los jóvenes que tenemos la posibilidad de agradecerle a aquellos héroes que derramaron sangre, que murieron, que fueron torturados, que fueron perseguidos. Y aquí hay algunos jóvenes escuchándonos que aprovecho de saludar, también de una generación que afortunadamente nos tocó
nacer y vivir en democracia. Sin embargo, fueron muchos los que tuvieron que vivir, crecer, desarrollarse en dictadura. Y en una dictadura que fue brutal, que persiguió a todo aquel que pensaba distinto, que persiguió a todo aquel que tenía una posición distinta respecto de la sociedad, a todos aquellos que no creían que un dictador podía hacerse cargo de las decisiones de este país, imponer a los alcaldes, imponer a las autoridades, imponer el cómo tenía que pensar el pueblo. Eso fue lo que ocurrió durante este periodo grave. No solamente hubo violaciones a los derechos humanos en relación a las víctimas de lesa humanidad, sino que también se cometieron atrocidades de vulneración de derechos fundamentales, incluso el derecho de pensar. Víctor Jara fue asesinado durante la dictadura militar por pensar y por creer en una sociedad distinta. Por lo tanto, señor presidente, yo quiero decir que un proyecto como este, como muchos otros que hemos estado discutiendo en esta sala, vienen a completar un proceso largo que todavía tiene mucho camino por recorrer, de comenzar a hacer justicia, de empezar a terminar de una vez por todas con esta impunidad, de que en esta misma Cámara de Diputados algunos parlamentarios tengan la desfachatez de solicitar cada cierto tiempo un homenaje a Augusto Pinochet. Es lamentable que ese tipo de situaciones todavía sigan siendo aceptadas. Es lamentable que existan placas conmemorativas. Es lamentable que hay algunos que sigan negando, como lo hicieron durante años, que existieron crímenes de lesa humanidad. Todavía hay miles de familias que buscan todos los días a sus familiares desaparecidos y que todos los días le preguntan al país ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no lo saben, porque no tienen dónde ir a dejarle una flor, porque no tienen dónde ir a rendirle un homenaje el día de su muerte. ¿Por qué desaparecieron? Porque los tiraron al mar, porque los ejecutaron como ratas, como dijo el diario que hoy día sigue vigente y que fue cómplice fundamental de la dictadura militar. Señor presidente, en tiempos de democracia y reconociendo el reconocimiento internacional de los derechos humanos, no podemos avalar, tolerar y respaldar aquellas conductas que tiendan a justificar o negar hechos que ocurrieron de manera fehaciente y por lo demás marcan un momento tan sensible y oscuro de nuestra historia. Si queremos avanzar en materia de reparación y justicia, no podemos seguir permitiendo que se nieguen o justifiquen las vulneraciones de los derechos humanos ocurridos en la dictadura militar en Chile. Y qué bueno que hablemos de Chile, señor presidente, porque hay varios a los que les gusta sacarse las balas hablando del exterior, hablando de otras experiencias, hablando de otros países. Pero cuando hay que hablar de Chile, esconden la cabeza y se ponen detrás de sus propios aliados, que son precisamente los que siguen justificando y negando los crímenes de lesa humanidad. Es responsabilidad del Estado condenar estas conductas, más aún cuando existe una sentencia firme que condena a autores de la comisión de delitos de lesa humanidad. Algunos dirán que este proyecto atenta contra la libertad de expresión, incluso contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es una buena forma de justificarse, porque es evidente que hay un sector político que sigue siendo cómplice, absolutamente activo de este proceso. Pero al respecto, este proyecto se armoniza perfectamente con dicho pacto, puesto que la limitación a la libertad de expresión en este caso particular pretende promover un objetivo legítimo. Así es como lo establece el propio pacto como requisito. Y este objetivo es el respeto de los derechos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. El Estado de Chile asume ciertas responsabilidades, ciertos deberes que a veces olvidan. Respecto a las violaciones de derechos humanos debe averiguar los hechos, tiene el deber de hacer justicia. Pero hay otro deber que se olvida, y es el de la garantía de no repetición, donde se deben adoptar todas las medidas para que nunca más se vuelvan a cometer estos crímenes. Lo ha dicho la Corte Interamericana. Lo que acá se está discutiendo ya lo discutió todo el sistema. La garantía de no repetición no es novedad, pero es un deber estatal y cuando se establece una ley como esta es lo mismo que lo que han hecho otros países, pues lo que se quiere es que no vuelva a ocurrir. Durante la tramitación en la Comisión de Constitución, el diputado Juan Antonio Coloma hizo reserva de constitucionalidad con este proyecto, por considerar que el proyecto infringe el derecho constitucional a emitir opinión. Esta actitud amenazante deja en evidencia la defensa que algunos actores de derecha continúan haciendo a la dictadura.
resguardándose la falsa protección de los derechos constitucionales, pretendiendo que se continúe justificando todos los actos que se cometieron en vulneración de derechos humanos durante una etapa donde ellos, su partido, sus coroneles, los militantes, muchos de ese partido también, hoy día siguen justificando. Señor presidente, si queremos reparación, si queremos justicia, si queremos terminar con la impunidad, estas son las medidas que debemos adoptar. Creo que este es un proyecto que tenemos que aprobar, y esta Cámara, siendo una Cámara electa democráticamente, porque afortunadamente estamos en democracia, afortunadamente podemos elegir a nuestros parlamentarios, cuestión que no se podía hacer en la dictadura. Por lo tanto, frente a eso, señor presidente, yo convoco y emplazo a todos los diputados de esta Cámara de Diputados a aprobar este proyecto de ley y a tramitar rápidamente el que prohíbe la exaltación y homenaje a través de los nombres de calles, a través de las estatuas, a través de las esculturas, a través de los monumentos, a aquellos cómplices y responsables de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Nuestra bancada, señor presidente, el Partido Comunista e Independiente, que por lo demás contiene en ellos parlamentarios que fueron precisamente víctimas fehacientes de la dictadura militar, hoy día aprueba gustoso un proyecto de ley, no solo que hemos sido parte en su construcción a través de nuestros parlamentarios, sino que además en el respaldo durante toda esta tramitación. Llamamos a aprobar y por supuesto que nuestra bancada va a respaldar contundentemente este proyecto de ley porque nos parece que debe ser ley de la República. Dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Carriola. Tiene la palabra el diputado Víctor. ¿Estaba recién el diputado Torres? Diputado Víctor Torres. Gracias, presidente. Bueno, quisiera comenzar mi intervención saludando a uno de los autores de este proyecto de ley, que es miembro de esta bancada, que es el diputado, además abogado, antes de ser parlamentario de Derechos Humanos, el diputado Sergio Ojeda. Y lo digo porque básicamente este proyecto no solo da cuenta de miembros de partidos políticos considerados de izquierda que sufrieron también en el régimen dictatorial de Pinochet. También hay una gran cantidad de demócratas cristianos que fueron ejecutados y desaparecidos y detenidos desaparecidos durante la dictadura. Hace algunos meses atrás o semanas atrás, el mismo partido reivindica el nombre de varios que sufrieron aquello en una placa conmemorativa que lleva su nombre. Hablo de Guillermo Álvarez, de José Balboa, de Sonia Bustos, de Hernán Castillo, de Gustavo Domínguez, de Tomás Domínguez, de Mario Fernández, de Mario Martínez, Juan Navarrete, Juan Palma, Roberto Romero, Sergio Verdugo, Juan Villaseñor, Sergio Rodríguez, Fernando Becerra y, por cierto, el presidente Frei Montalva, hoy día en proceso investigativo por posible magnicidio. Sin lugar a dudas, creo que la tolerancia es un valor fundamental en nuestro país, que debemos ser capaces de poder imponerlo, implementarlo, poder hacerlo parte de la construcción de una sociedad que pide a gritos la necesidad de que ello ocurra. Sin embargo, la tolerancia no implica ni significa que en ello vamos a permitir que todo pueda ocurrir. Siempre existe para ello un límite convenido a partir de los valores universales, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos. Lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Cuando uno habla de libertad de expresión, incluso revisa nuestra propia legislación, esta está limitada, porque cuando uno opina respecto de alguien y genera en ello un daño, también puede ser sancionado por este daño que realiza respecto de otros. Este proyecto limita la libertad de expresión respecto de una opinión que alguien pueda tener sobre la dictadura. No es efectivo eso. Por lo tanto, se desestima ese argumento. Hay que ser bien claro cuando este proyecto de ley en artículo único, lo único que sanciona es la negación respecto de hechos comprobados por sentencia judicial firme. En crímenes que, si bien es cierto, nuestra legislación en aquella época no considerada de lesa humanidad, sí calzan con la legislación que actualmente existe respecto de esta figura legal. Entonces, cuando los mismos autores
se hacen cargo diciendo que la legislación chilena no puede desatender el sentimiento que provoca a quienes sufrieron en carne viva los delitos cometidos y a sus descendientes, oír el cuestionamiento, la minimización o justificación de los crímenes cometidos en dictadura, y que aún no existen quienes señalan que fue un mal necesario, que los crímenes se justificaron porque estábamos en una supuesta guerra civil, que finalmente Chile logró el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Asimismo existen también incluso algunos que se burlan derechamente de dichos crímenes. Cuando esto sigue ocurriendo en nuestra sociedad, claramente tenemos que ser capaces de hacernos cargo. Decía muy bien recién el diputado Sergio Espejo, a quien agradezco que mencionara parte de nuestras conversaciones, que es necesario poder ser capaces de cerrar el proceso de revictimización que ocurre cada vez que hay negación de los hechos, más aún cuando estos están comprobados a través de sentencia judicial firme. Nuestro país, de una vez por todas, tiene que ser capaz de poder entregarle a las generaciones futuras certeza de que aquello que ocurrió en el pasado no volverá a ocurrir en el futuro. Y la responsabilidad de aquello es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de la sociedad toda, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir crímenes indistintamente de cuál es la posición política que los inspiren, pero crímenes de esta envergadura. Cuando el Estado se pone efectivamente detrás de la persecución, del secuestro y del asesinato de las personas porque piensan de manera distinta, por Dios que debe dolernos en el alma y por Dios que debe llamarnos entonces no solo a la reflexión, sino que también a la acción. Este proyecto de ley, presidente, lo que hace es permitirnos rayar la cancha respecto de cuál es el futuro que debe ser capaz de poder construir nuestro país, nuestra patria, para poder tener una real reconciliación, esa reconciliación profunda, esa reconciliación que tiene que ser capaz de poder envolvernos el alma, pero no a partir de olvidarnos de aquello que ha ocurrido, no a partir de decir que aquí no pasó nada o que tuvo justificaciones para que ello ocurriera, porque eso no genera aprendizaje y eso no nos permite poder tener la certeza de que no vaya a ocurrir en el futuro. Por esa misma razón, presidente, y en homenaje a muchos hombres y mujeres que han sufrido y siguen sufriendo en esta patria, respaldaré plenamente este proyecto de ley y espero que mayoritariamente también sea aprobado. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Víctor Torres. A continuación tenemos la intervención del diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Sin duda este es un proyecto muy controversial. Tiene que ver, en último término, con si aprendimos la lección que nos dio la historia en los 17 años de dictadura militar, donde se cometieron los más horrendos delitos de lesa humanidad, de genocidio. Este es un capítulo negro en la historia de nuestro país y se han planteado diversas iniciativas para poder entender que los pueblos que olvidan o que no conocen su historia, sin duda están condenados a repetir sus tragedias. Y esta tragedia causó millares de víctimas en nuestro país, miles de detenidos desaparecidos, torturados por centenares de miles, exiliados, en fin, el daño que se causó a la convivencia nacional en estos 17 años, sin duda va a ser recordado por muchas generaciones. Y estos hechos no siempre fueron reconocidos por todos. En los primeros años, desde la vuelta a la democracia, hubo una fuerte disputa de lo que quedaba de la dictadura, intentando desconocer lo que existió. Y por eso el primer gobierno de nuestra democracia estableció como uno de sus pilares establecer lo que se llamó la memoria y la verdad histórica. Y ahí está el informe Rettig, que fue señalando uno a uno todos los casos de violaciones a los derechos humanos que en su conjunto generan lo que se llama uno de los genocidios más grandes que ha vivido nuestro país. Eso en cuanto a lo que se refiere a la verdad histórica, a la memoria y al rescate de esa memoria histórica. De ahí en más hemos ido como sociedad aprendiendo de que esos hechos no pueden ser olvidados. Y han surgido iniciativas como levantamiento de monumentos, memoriales en los lugares donde hubo asesinados o torturados, también recuerdos y conmemoraciones,
En fin, un conjunto de actividades que nos llevan a decirle a la sociedad lo que ocurrió, con la finalidad de no estar abriendo la herida permanentemente, sino más bien apuntando a las futuras generaciones y adiestrándola en lo que es el respeto de la democracia y de los derechos humanos. Como dije, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan repudiables como los conocidos. Hoy día tenemos otro proyecto de ley que va en esa misma línea, que busca castigar a los que nieguen hechos comprobados por sentencia judicial que constituyen delitos de lesa humanidad, son violaciones a los derechos humanos, pero no en términos generales, intentando coartar un debate político que puede ser razonable, sino que con una perspectiva sin duda mucho más precisa. Algunos han querido ver acá una restricción o una limitación a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Han levantado su grito con escándalo de que aquí se está penalizando la opinión, es un delito de opinión, dicen. Bueno, quiero decirles que las opiniones en Chile son castigadas. Si bien la Constitución asegura a todo el mundo la libertad de expresión, ahí mismo se señala que sin perjuicio de responder por todos los delitos y faltas que se cometan en uso de esa misma libertad. La libertad de expresión es una facultad y una libertad que no es absoluta. De partida, todos conocemos una de las grandes limitaciones que existe a la libertad de expresión o opinión, que son los delitos de injurias y calumnias. Aquel que en uso de la libertad de expresión cometa el delito de injurias, es decir, insulta, agreda verbalmente u ofenda a otro, tiene cárcel. Y está lleno en los tribunales de juicios donde se tramitan delitos de injuria o calumnias también. Eso habla de que sin duda la libertad de expresión tiene límites y que es sin duda el derecho de otro. Claro, porque todas las personas tienen derecho que también es de rango constitucional, también es tan importante como la libertad de expresión, que es el derecho a la honra, a que nadie lo pueda pasar a llevar, nadie lo menosprecie y lo ofenda. Y este proyecto de ley, que sin duda tiene un objetivo bien definido, un bien jurídico protegido, que tiene que ver con la protección de la dignidad de las personas que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar y que afectó a nuestro país durante 17 años, y también protege sin duda a su familia. Porque aquí negar los hechos ocurridos cuando fueron establecidos por una sentencia judicial, sin duda produce una ofensa, un grave daño y por supuesto dolor a las víctimas concretas de los delitos atroces y horrendos que fueron cometidos. Esto no tiene que ver con un debate general respecto de la dictadura, sino que tiene que ver con cuestiones bien concretas. Si esos hechos de genocidios, de homicidios, tortura, están establecidos por una sentencia judicial, como tiene el valor de una ley para estos casos particulares, tiene que ser sin duda reconocido y no puede ser negado por persona alguna. Pero como se quiere castigar actitudes o conductas que tengan impacto en la realidad, no basta con pensar algo en contrario a este proyecto de ley, sino que también tiene que ser hecho público, tiene que ser hecho con publicidad, tiene que ser divulgado esta negación de los hechos con publicidad, porque ahí precisamente se establece el daño precisamente para los mismos víctimas o sus familiares. Uno podrá decir de qué manera se puede producir. Mire, esto se produce cada rato. Si en la misma elección hubo una candidata a diputada de la derecha, Loreto Seguel, que se permitió hacer campaña política denostando, ofendiendo a las víctimas de derechos humanos y en situaciones bien concretas. Esta niña que dijo por todos los medios de comunicación de que prácticamente Rodrigo Rojas de Negri, Carmen Gloria Quintana, que fueron víctimas de una patrulla militar en plena dictadura, que los roció con benzina y le encendió fuego, que ellos se quemaron a sí mismos como una especie de autoatentado.
que ellos se hicieron las lesiones que causaron la muerte de Rodrigo Rojas y también las lesiones que lleva de por vida Carmen Gloria Quintana. Y lo dijo por todos los medios de comunicación social, ofendiendo, dañando y con una actitud de maldad increíble, ofendiendo y dañando, por supuesto, a la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, y también a todos los familiares y víctimas de este caso terrible. Precisamente de eso estamos hablando, presidente. Si esa conducta de ofensa, que causa tanto dolor a una persona, esa ofensa gratuita que se le hace a estas víctimas, cuyos hechos han sido establecidos por sentencia judicial, tienen que quedar impunes, tienen que ser algo que es inocuo, algo que está permitido. Hay mucho en esta sala que creemos que no, que la libertad de expresión tiene sus límites concretos en estos casos muy específicos, porque tienen que ver con la memoria histórica de nuestro país y tiene que ver también con proteger a las víctimas y a sus familias. Hoy día, en buena hora, presidente, están dictándose sentencias después de más de 40 años de tramitación que están estableciendo hechos concretos y violaciones deleznables de los derechos humanos. En mi distrito, en Paine, acaba de salir una que condena a 20 años a un asesino civil, uno de los primeros civiles que es condenado, formando parte de una caravana que causó daño y muerte por donde recorrió en la comuna de Paine. Yo quiero que estos hechos sean establecidos, confirmados completamente por sentencia judicial y nunca negados por nadie. Porque si se niegan, primero se desvirtúa la memoria de lo que ocurrió, se trata de borrar estos hechos para poder banalizarlo y trivializarlo como si nunca hubieran ocurrido. Y segundo, de aceptarse que se pudiera hacer eso, también se está sancionando y infligiendo un dolor inmenso a todas las víctimas de Paine y a todas las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Y sería la constatación de que no hemos aprendido nada, presidente, de que podemos volver incluso a repetir esta tragedia. Por eso, en recuerdo de todas las víctimas, de los familiares de ella y de la lucha tremenda que han dado por años para poder establecer la verdad y la sanción y la justicia para estos casos, por supuesto que vamos a apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Leo Soto. Quisiera saludar, antes de dar la palabra a las últimas intervenciones, a la Escuela Caminito de San Bernardo, los alumnos de 8º año básico, invitados por la diputada Denise Pascal. Un abrazo y un aplauso grande, ¿no es cierto? Estos alumnos del 8º básico de la Escuela Caminito de San Bernardo andan acompañados por su profesor don Dorifio Obando. Su segundo discurso, el diputado Osvaldo Andrade. Gracias. Yo intervine al principio pensando que respecto a este proyecto, fundamentalmente en función de lo que se plantea en el proyecto mismo y no en la iniciativa inicial, era relativamente más fácil de entender, pero después de algunas intervenciones creo que es importante hacer algunos hincapié. El texto del proyecto que se somete a la consideración del Parlamento se refiere como conducta a sancionar al que públicamente negara. Punto. Esa es la conducta que se sanciona. Y negar a hechos comprobados judicialmente. Tampoco son discusión sobre verdad histórica, no. Es negar hechos que judicialmente han sido categorizados por un tribunal como delitos de esta naturaleza. Incluso pormenoriza el proyecto a de qué delito se refiere, homicidio calificado, y agrega además que se hayan ocurrido dentro de un determinado periodo histórico, y en segundo lugar, en que hubiesen personas involucradas actuando como agentes del Estado. Es decir, lo que se le está planteando al Congreso es un proyecto de ley que tiene bastante razonabilidad desde el punto de vista de lo que fue y ha sido la discusión en cuestión. Desde ese punto de vista yo siempre entendí que esto era más fácil de asumir por aquellos que entienden esto como una cuestión vinculada con la eventual transgresión al principio de la libertad de expresión. Veo que necesariamente hay que precisarlo un poco más. Entonces, quisiera hacer algunas prevenciones o precisiones.
Primero, la Comisión de Derechos Humanos no se pronunció respecto a este proyecto, tanto así que su director en su momento señaló que no podía expresar opinión sobre el articulado precisamente porque ellos requieren un pronunciamiento colectivo y eso no había ocurrido. Sin embargo, hizo algunas observaciones y que es bien importante. Lo que el proyecto plantea es evitar que se niegue lo que ocurrió. No es otra cosa. Es asegurar por esa vía la garantía de la no repetición, de que esto nunca más ocurra. Esto no tiene que ver con las conductas más amplias, tiene que ver con una cosa súper precisa. El informe Rettig en su momento permitió que no se hablara más de algunas cosas que eran claramente tergiversadoras de la verdad. Acuérdense que se hablaba de presuntos desaparecidos o que eran hechos aislados. Todas estas cosas se derrumbaron con el informe Rettig y asumimos todos que había sido una conducta sistemática, concebida y que además habían detenido desaparecidos. Toda la sociedad chilena reconoció aquello. El informe Rettig tuvo esa virtud. Ahí se constituyó una verdad consensuada en la sociedad chilena. Entonces yo no entiendo por qué esto genera tanta dificultad. Los hechos de las dictaduras, y voy a ser preciso en esto para evitar también esto de que el respecto de una y no de otra, los hechos de las dictaduras son reprochables, dañan a la sociedad en su conjunto, son una verdad innegable cuando ocurren. El punto es si estos mensajes perversos, esto de negar, dañan o no a las víctimas precisamente de estos hechos. En Europa esto se resolvió por la vía del delito de incitación al odio. Y este delito, por cierto, ha llegado al derecho penal. El Estado de Derecho progresa y las sociedades progresan cuando se avanza en la no repetición. Y lo que importa a este proyecto es que no haya una repetición. Y para que no haya repetición, evidentemente no se puede negar lo que ocurrió. Porque si se niega, es perfectamente posible que vuelva a ocurrir. Ese es el punto en discusión. Yo quiero reiterar, aquí no se trata de hacer una discusión política respecto de las razones de una u otra cosa, se trata de negar hechos que judicialmente han sido categorizados como tales, o sea, están judicialmente comprobados. Y solo un comentario final respecto a mi viejo amigo, amigo nomás, pues viejo sería una impropiedad, Jaime Belolio. Mire, no hay nada que afecte más a una víctima, no hay nada que afecte más que pasar por el oprobio, que se niegue lo que le hicieron. Permítanme, en esta sala habemos algunos que vivimos este proceso en carne propia. A mí, yo puedo discutir si esto se justificó, lo que ustedes quieran, pero lo que no estoy dispuesto a aceptar, que se niegue que tengo los testículos quemados por cigarrillo. Eso yo no se lo voy a aceptar a nadie. No tengo por qué mostrárselo entonces. Eso es inaceptable. Yo no voy a aceptar que le nieguen que a Guillermo Tellier lo tuvieron más de 30 días colgado, o que a Sergio Aguiló lo tuvieron más de 30 días torturándolo. Eso yo no lo voy a aceptar, porque es negar un hecho. Y eso es inaceptable. Yo le quiero pedir a Belolio, que expresa una opinión novedosa de la derecha en este país, que tenga la consideración con las víctimas de no negar lo que efectivamente ocurrió. Gracias, presidente. Gracias, diputado Osvaldo Andrade. Vamos a hacer un alto en la discusión de tan importante proyecto para hacer un saludo muy especial a quienes hoy día nos visitan y se encuentran en nuestras tribunas. En primer lugar, vamos a saludar al octavo básico del Liceo Maipo de Buin. Están acompañados de sus profesores Tania Salazar y Cristian Blanco, y ellos son invitados por quien tengo a mi costado izquierdo, el diputado Leo Soto, el diputado de ustedes. Y algo muy especial que a este presidente en ejercicio le complace es saludar con el agrado y el afecto que siento por quienes están en las tribunas de honor, los alumnos del Colegio Rural de Isla Huapi. Han tenido que viajar 1.200 kilómetros navegando en el lago Ranco, uno de los lagos más lindos de Chile. Viven en la Isla Huapi y allí su profesora, la señora Carmen Ortiz. La señora Carmen Ortiz, profesora, que los acompaña, y Víctor Anchimir, también profesor de la hermosa Isla Huapi, junto también a algunos apoderados que los acompañan. Bienvenidos Isla Huapi, bienvenidos Lago Ranco, bienvenidos jovencitas y jovencitos de la región más linda de Chile, la de los ríos.
Gracias, Carmen. Isla Guapi tiene más de 700 habitantes. Es una hermosa comunidad indígena que allí también de por vida han vivido. Gracias, Víctor Anchimir. Tiene la palabra, continuando con la discusión de tan importante proyecto que tiene que ver con quienes deben ser sancionados en la moción para que con cárcel paguen y justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Ofrecemos la palabra a la bancada del Partido Comunista, diputado Lautaro Carmona. Muchas gracias, presidente. Están cerradas las palabras. Convivir en una sociedad con respeto a la diversidad de pensamiento constituye un factor esencialmente democrático. Por consiguiente, todos aquellos que en los hechos mismos, por el solo hecho de pensar distinto, de postular una sociedad diferente, para algunos se transforman en enemigos del país, y para quienes sostienen tareas de Estado, la asumen usando todos los recursos que el Estado, incluyendo los recursos armados, para terminar con esa corriente de pensamiento. Eso es absolutamente antidemocrático. Y esto se transformó en una práctica en lo que fue la sociedad chilena entre el año septiembre del 73 y el año 89 o marzo del 90. Eso es la peor tragedia de la historia que ha vivido nuestro país desde que es república. Y eso tiene responsables. Los responsables son quienes desde una posición de ultraderecha, quienes desde una posición de no aceptar la posibilidad que una fuerza mayoritaria desde el punto de vista político y social avanzara en correr el cerco de los beneficios democráticos a favor de las mayorías, les pareció un atentado y recurrieron incluso a una relación incestuosa con un país extranjero, en este caso Estados Unidos, que opera interviniendo directamente en las tareas de desestabilización de la democracia chilena. Me parece tremendo que con ciertos aires doctorales algunos representantes de la derecha usan la frivolidad, tratan de relativizar lo que ha ocurrido, usan la demagogia para al fin y al cabo esconder la responsabilidad política directa de civiles de derecha, además de quienes, abusando del uniforme, usaron el poder de las armas contra el pueblo. Y eso hay que decirlo tal cual es. Aquí no pueden haber dos lecturas. Y si convenimos que efectivamente existió ese clima de terror, que incluso los documentos oficiales y nuestro propio Poder Judicial no han logrado sistematizar y hacer síntesis completa de cuánto fue el daño del terrorismo de Estado. Y estoy pensando en los niños que sacaban descalzo a las 2 de la mañana para ubicarlo en las canchas de fútbol de La Legua.
Eso es parte de la verdad. ¿Y qué dicen los preocupados por los niños desde la mirada derecha hoy día? ¿Qué quieren que aceptemos eso? Eso no puede ser civilización, señor presidente. No hay ni una razón para haber perseguido religiosos, y le digo a los que van a misa, religiosos, porque desde esa perspectiva tenía una mirada más social o distinta a lo que ellos creían debía ser también el oficio religioso. Entonces es muy monstruoso y realmente me llama la atención que con todo lo que ha pasado haya todavía gente que reivindica. Seguro que entre algunos puede estar todavía la mentalidad que el gran error de la dictadura fue no haber matado más comunistas, no haber matado más marxistas, no haber matado y exterminado de forma más atroz. Porque uno se pregunta, ¿era necesario la tortura que se ejerció contra Marta Ugarte? ¿Era necesario amarrarla a un riel de ferrocarril y lanzarla al mar que cayera en las playas de la cuarta región? ¿Era necesario? ¿Era un escarmiento? ¿Para quién? Era ya la cobardía llevada a la millonésima y efectivamente era una forma sádica. Ni siquiera era para escarmentar, porque esa persona ya después no iba a existir. No era un mensaje para decirle a todos los que se porten así, les va a pasar esto, porque eso no lo sabía nadie más que el torturador y la persona. Era necesario hacer desaparecer, como se hizo a Carlos Contreras Maluje. Vamos a rendirle un homenaje a la cobardía de los aparatos de la FACH, donde se identificó la patente, dado el valor heroico de Carlos Contreras, para denunciar la situación lanzándose bajo una micro y fuera obligatorio tomar nota de ese accidente. ¿Eso se puede reivindicar? Yo le digo a quienes tienen la mirada todavía absolutamente comprometida con este exterminio, no se olviden que tienen hijos, y si no tienen hijos o hijas, tendrán sobrinos a los cuales hay que mirar a los ojos con franqueza y transparencia. Y yo creo que no quisieran asumir que son cómplices de criminales, asesinos, la barbarie misma. Y no será ni la arrogancia que da la juventud, ni la arrogancia de la supuesta intelectualidad la que va a justificar la barbaridad tremenda que están hoy día protegiendo. Si este es el país, ¿y para qué voy a hablar de Carlos Contreras y de Julián Peñas Maltés? ¿Y para qué de Rodrigo Rojas de Negri o de Carmen Gloria Quintana? ¿Y para qué de Manuel Guerrero, José Manuel Parada o Santiago Natino o Cristina Carreño, contemporáneos con quienes vivimos día a día con dignidad e intensidad la lucha por la libertad y por la democracia a riesgo de todo? Entonces, este no es un problema de una mirada del partido político A respecto al partido político B. Este es un valor absoluto que no se puede relativizar en la convivencia, en la diferencia dentro de una sociedad que sea realmente democrática. Si todo esto es así, vamos a convenir que reivindicar regularmente cada uno de los hechos y cada uno de los nombres de que fueron capaces de llevar adelante tamaña monstruosidad constituye reiterar la tortura psicológica a la que fue sometida el pueblo de Chile por la vía de las reivindicaciones a esas monstruosidades. Y entonces me parece democrático, pero también me parece de civilización, del punto de vista de la convivencia, el impedir que sean reivindicados
nada que tenga que ver con la peor barbarie que ha afectado a la historia de nuestro país. Señor presidente, estoy pensando en la gente más desamparada, en la gente humilde que la condición de humildad la asoció con una condición de clase y por el solo hecho de pertenecer a un hogar pobre fue víctima de estos allanamientos, de estas torturas, de estos traslados a campos de concentración, ni siquiera aún en conciencia con una militancia política. Por ello, en nombre de cada una de las compañeras y compañeros que entregaron su vida a propósito del ejercicio terrorífico de parte del Estado, esta bancada va a promover hoy y va a reiterar mañana, y no se va a cansar jamás, porque en la causa por el respeto a los derechos humanos, por verdad y justicia, nunca vamos a conceder un espacio de vacilación. Aprobado. Gracias, diputado Lautaro Carmona. Habiéndose cumplido la orden del día, todavía quedan diputados y diputadas inscritas para la discusión del proyecto que hemos estado tratando. Queda para las próximas sesiones. Y de la legislatura de hoy, de la 365, damos término a la sesión número 90. Antes de eso, presidente, habiéndose cumplido... antes de eso, ¿te puedo hacer una consulta? No. Presidente, ¿le puedo hacer una consulta? Diputado presidente de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz. Oye, mira, antes Enrique, de terminar... presidente en ejercicio de la Cámara, definitivamente este lunes a las 15:30 horas nos van a citar para el tercer trámite constitucional. Efectivamente, llegará la correspondiente ¿Por qué lo estoy citación? expresando? Ya llegará. ¿Por qué lo estoy expresando? Porque tal como fue el desarrollo del primer trámite constitucional ayer, es casi un 90% que va a haber comisión mixta. Esa comisión mixta, y estamos contra el tiempo, porque sí o sí la ley de presupuesto de la Nación tiene que estar publicada en el Diario Oficial a más tardar el 30 de noviembre. ¿Por qué lo estoy consultando? Por el respectivo calendario. Si hay comisión mixta, obviamente que la mesa tiene todas las atribuciones para hacer las citaciones respectivas con 4 horas de anticipación. O sea, el lunes sabremos a qué atenernos sobre eso, ¿o no? Después que terminemos la sesión nosotros. Eso es lo que... Han visto un posible horario, nada más. Esa es la consulta. Gracias. Gracias, diputado José Miguel Ortiz. El plazo constitucional, sí hay que tenerlo claro, vence el 29 de noviembre. Así que plazo tenemos todavía para todo lo que usted ha reflexionado. Habiéndose cumplido la orden del día en la sesión número 90, esta se levanta. Quien públicamente niegue hechos comprobados judicialmente como homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y que las personas condenadas hayan actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o tratándose de un particular en ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y 3 años y 1 día, consigna la moción debatida por la Sala. Desde el siglo XIX que tenemos elementos históricos que hablan de atrocidades por parte del Estado chileno muchas veces. Hay discursos en el Parlamento, yo lo hice en mención, de Vicuña Maquena, un gran héroe nuestro, pero sí con errores garrafales en el exterminio, por ejemplo, de grupos étnicos. Y en los años 73 en adelante, durante la dictadura, se vieron atrocidades que es necesario para las nuevas generaciones que están viviendo. Fíjense ustedes que luego en este Parlamento ya van a venir diputados hijos de la democracia, por así decirlo, que no les tocó vivir ese momento. Y quizás la perspectiva de ellos es mucho más dura
en ambos bandos, o en todos los bandos políticos, digamos, ideológicos, de la sanción que deben tener efectivamente esos crímenes atroces que se cometieron durante la dictadura. Esto no se trata de una purga, no se trata de una venganza, no se trata de un aprovechamiento político, es dejar taxativo para el Chile actual, para el Chile futuro, que esto no se debe repetir y que aquellas personas que están siendo sancionadas actualmente, que están presas, algunas con más de 500 años de condena, sí cometieron atrocidades y sí utilizaron el aparato estatal para implantar por la fuerza, por la tortura, por la violación, sus ideas. Los antecedentes de esta moción, cuyo debate y votación quedaron pendientes, recuerdan que las políticas represivas ejecutadas por el régimen militar entre 1973 y 1990 crearon un cuadro de graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que fueron denunciadas nacional e internacionalmente. Igualmente, los informes de las comisiones Rettig y Walech confirmaron una realidad que muchos negaban en su momento, como el asesinato de más de 3.000 personas y la tortura, desaparición forzada y otras vejaciones a sus derechos fundamentales de otras 28.000 personas.